Bien, vamos a empezar la clase que corresponde al tema de cadena de transporte de electrones y oxidación biológica, que inicialmente indicaremos que es el proceso que mayor cantidad de ATP proporciona para todas las funciones biológicas. La prehistoria, digamos, no la historia de lo que significa la cadena de transporte de electrones, tiene que ver con un tiempo muy lejano, aproximadamente hace unos 3.800 millones de años, tal vez, entre comillas, un poco menos, en océanos en los que se supone que probablemente surgió la vida, en océanos en los que existían cantidades inconcebibles de partículas micélicas que eran células primitivas o unidades primitivas, mejor digamos, de sustancias de todo tipo rodeadas por una capa de grasa. Hemos indicado eso en alguna clase práctica, de que la conformación de las membranas primitivas fue un proceso bastante simple, bastante rápido y espontáneo, debido a la característica que tienen los ácidos grasos en general, que son cadenas hidrocarbonadas lipofílicas, hidrofóbicas, que terminan en un extremo con un grupo ácido carboxílico, que tiene una característica polar y que tiene una buena relación con el agua, hidrofílicas. Entonces, estas sustancias se organizan en forma espontánea formando una doble capa, y eso seguramente ocurrió encerrando en esta doble capa a sustancias variadas, entre ellas, con seguridad, las que participan ahora de la vida, como ser metano, dióxido de carbono, fracciones de ARN, aminoácidos y otras que en algún momento dieron origen a formas primitivas de vida, es decir, a los primeros individuos, podríamos decir así, pero que tenían un metabolismo muy lento, muy escaso, con una producción de ATP escasa, y en un ambiente anaeróbico, pues antes casi el oxígeno no existía. Era prácticamente una atmósfera de CO2 y otras sustancias y una cantidad muy pequeña de oxígeno. En ese mismo océano primitivo se supone de que vivían bacterias aerobias. Estas bacterias aerobias muy simples eran las antiguas mitocondrias. Y en algún momento unas fagocitaron a las otras y empezaron a producir una mayor cantidad de energía, es decir, la mitocondria, esa célula aerobia primitiva, empezó a producir ATP para su célula, entre comillas. Es así entonces que probablemente ha nacido una célula moderna capaz de producir cantidades importantes de energía, que fueron cada vez más notorias, más útiles a medida que las concentraciones de oxígeno fueron aumentando en la atmósfera primitiva a través de los miles de millones de años, debido fundamentalmente a la fotosíntesis que empezaron a producir algas marinas en los océanos. Esta mitocondria ahora está constituida por una cadena, o tiene, mejor dicho, en su constitución, una cadena circular bicatenaria de ADN que tiene aproximadamente, no aproximadamente, sino exactamente 16.569 pares de bases, que se organizan en 37 genes que pueden, o que codifican, mejor dicho, 13 proteínas propias del genoma mitocondrial, más algunos ARNs de transferencia y ARNs ribosómicos. Entonces, esta cualidad mitocondrial es la que actualmente tenemos en todas nuestras células y en la mayoría de las células del mundo biológico. Cabe mencionar
adicionalmente de que esta característica del propio ADN mitocondrial es heredada por la madre, por razones que ustedes conocen muy bien, y que ha permitido investigación en el campo de la genética y de las diversas etnias que existen en el planeta. Es lo que ha permitido hacer un rastreo retrospectivo a lo largo de millones de años para verificar que probablemente nuestra especie, la especie humana, el Homo sapiens, se ha originado en el África y que existen muy pocas diferencias entre negros y blancos desde el punto de vista genético, y que hay más diferencias incluso entre caucásicos y anglosajones que entre negros y blancos en general. A partir de entonces ya no podemos hablar de razas, sino simplemente de etnias. Cierro paréntesis para continuar con el tema. Vemos entonces lo que acabo de explicar. Está escrito acá. La antigüedad de las mitocondrias, el antepasado, la utilización del oxígeno y la producción actual de oxígeno a partir de las algas y de la fotosíntesis. Aquí a la derecha podemos ver un esquema de cómo una célula con núcleo pudo fagocitarse en algún momento, una célula procariota aerobia, mientras el resto eran células anaerobias. Tenemos acá los datos que les acabo de decir, el tamaño genético de la mitocondria, comparado con nuestro genoma. Este dato ya está retrasado. Aquí yo puse un rango de 20.000 a 25.000 genes. Actualmente se sabe que son un poquito más de 20.000 genes que contiene nuestro ADN en general. Ha habido un último estudio en este último mes en el que se han codificado con mayor exactitud a 47 personas diferentes. Se les ha hecho un estudio de su genoma para comparar. Entonces ahora se conoce más que hace algún tiempo la cualidad de nuestros genomas. Vemos acá la estructura de una mitocondria. Tenemos acá por fuera la membrana mitocondrial externa, que es muy fluida porque tiene escasa cantidad de colesterol. Tenemos la membrana mitocondrial interna y las crestas, que permiten la amplificación de la superficie, del área de superficie donde van a ocurrir los procesos de transporte de electrones y síntesis de ATP. La cadena de transporte de electrones, que es una serie de sustancias, ocupa el área total de la superficie. Vemos acá en café, puntitos en café son los transportadores que van a ocupar toda la cara interna de la membrana interna de la mitocondria. En morado vemos el ADN mitocondrial, los ribosomas en verde del ADN mitocondrial y el espacio intermembranoso, que es allá donde se acumula la energía protónica, que va a ser la energía que va a permitir la síntesis del ATP. Este es un dato fundamental. En el espacio intermembranoso, entonces, se acumula energía potencial que luego se utilizará para la síntesis de ATP. A la derecha vemos imágenes de microscopio electrónico de la forma que tienen las mitocondrias. Es importante indicar de que el proceso oxidativo, el que obtenemos a partir de los nutrientes que comemos todos los días, es un proceso oxidativo controlado y prolongado. No es un proceso de oxidación violenta, como por ejemplo cuando encendemos un fósforo. No ocurre eso así. Aquí, felizmente, es un proceso como cuando producimos carbón, como la oxidación parcial de la madera, y luego utilizamos el carbón para seguir quemando y obteniendo calor para las parrilladas que podemos hacer. Es un proceso similar que empieza en la glucólisis, en el citosol,
que continúa en la acetilcoenzima A, en el ciclo de Krebs, y luego termina en la cadena de transporte de electrones. En cada uno de estos pasos, glucólisis, ciclo de Krebs y cadena de transporte de electrones, se van produciendo moléculas de ATP, pero fundamentalmente el insumo básico para la síntesis de ATP en la cadena de transporte de electrones, que son mejor las coenzimas reducidas. Tenemos aquí a la izquierda un resumen de eso, que el proceso empieza con la glucólisis y la cadena de transporte de electrones. Ambos procesos están unidos. En la glucólisis, bueno, veremos esto después. Aquí tenemos que la glucólisis va a producir 2 piruvatos, además de 2 ATPs en el mismo sustrato, mediante fosforilación a nivel del sustrato controlada por enzimas. Entonces tenemos 2 productos, uno que ya es ATP mismo, poquito sí, en la misma glucólisis, pero 2 piruvatos que van a tener el siguiente destino. El piruvato se va a ir al ciclo de Krebs, convirtiéndose en acetilcoenzima A. En este proceso, la piruvato deshidrogenasa va a producir, retrocedo un poquito. Estoy olvidando indicar que en la glucólisis, además de los 2 ATPs, gracias al mismo proceso de glucólisis, se van a producir 2 NADHs. ¿Dónde van a ir esos 2 NADHs? Van a ir a la cadena de transporte de electrones para la producción de ATP. Repetimos entonces, además se producen 2 ATPs y 2 piruvatos que se van a convertir en acetilcoenzima A y que entran al ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para producir por ciclo, por cada uno de los ciclos, 2 ATPs mediante fosforilación a nivel de sustrato. Y también por ciclo vamos a tener 6 NADHs, independientemente de los 2 NADHs que se producen por cada uno de los piruvatos que va a convertirse en acetilcoenzima A. Entonces, finalmente, en el mismo ciclo se producen por cada piruvato, por cada glucosa, 2 FADHs y por cada piruvato un FADH. Todo eso va a ir a la cadena de transporte de electrones a donar electrones. Las coenzimas reducidas son portadoras de equivalentes reductores, son portadoras de energía, son portadoras de electrones. Se han reducido en un proceso de óxido-reducción previo en la glucólisis y en el ciclo de Krebs. Se han reducido y están llevando energía a la cadena de transporte de electrones para producir ATP mediante esta proteína compleja que es la ATP sintetasa. De la glucólisis tenemos aproximadamente 32 moléculas de ATP producidos por este proceso que acabamos de ver. El resumen está acá de lo que acabo de ver, de lo que acabo de hablar. Los elementos de la cadena de transporte de electrones los hemos revisado en parte, pero vamos a escribir lo más importante. Tenemos el espacio intermembranoso, es el lugar en el que se va a concentrar la energía para luego esta pueda producir trabajo en forma de síntesis de ATP. Tenemos los transportadores, las moléculas transportadoras, que los vamos a... los vamos a escribir aquí abajo indicando el orden en el que se presentan en la cara interna de la membrana interna mitocondrial. Vamos a representar al primero como FMN, que es una flavoproteína asociada a azufre y a hierro, que son los elementos que van a permitir el proceso de oxidación y reducción. Luego tenemos a la
coenzima Q o ubiquinona. Luego tenemos al citocromo B y C1. Luego tenemos el citocromo C, que es el único móvil. Y luego tenemos la citocromo oxidasa, representada también como AA3. Entonces, estos son los transportadores. Estos transportadores están organizados conjuntamente con enzimas. Por eso es de que se mencionan complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4. Pero nosotros, para fines didácticos, vamos a trabajar básicamente como los elementos que van a reducirse, oxidarse, reducirse, oxidarse, reducirse, oxidarse, en un proceso desde los transportadores menos electropositivos hasta los más electropositivos. Desde los menos afines a los electrones hasta los más afines. Finalmente vamos a tener acá una molécula de oxígeno, cuya principal función es la de permitir que este último transportador, la citocromo oxidasa, se oxide y esté libre para seguir recibiendo más electrones en esta cadena. Entonces el agua tiene el oxígeno tiene esa única función de reducirse ganando electrones y protones, por supuesto, para permitir que la citocromo oxidasa se oxide y esté libre para seguir reduciéndose. Tenemos también como parte de estos elementos de la cadena de transporte de electrones, fósforo inorgánico, que es el que va a permitir la síntesis de ATP a partir de una molécula de ADP. Tenemos las coenzimas reducidas, NADH y FADH2. Tenemos ADP y las enzimas. Las enzimas que participan de todo el proceso, incluida la ATP sintetasa. ATP sintetasa. Entonces, estos son los elementos básicos que tenemos que tener en cuenta para entender lo que significa la cadena de transporte de electrones. Nos concentramos aquí a la izquierda, que es una imagen más fácil de entender. En la izquierda tenemos aquí arriba el espacio intermembranoso, la membrana externa, esta es la membrana interna, y embebidos en la membrana interna están estos transportadores que yo represento acá como el FAD-FMN, la ubiquinona o coenzima Q, citocromos B y C1, el citocromo C que es móvil por la parte interna de la membrana mitocondrial, externa de la membrana mitocondrial interna, y la citocromo oxidasa, que es el complejo 4. ¿Qué es lo que ocurre? De la glucólisis, de la conversión de piruvato en acetilcoenzima A, del ciclo de Krebs y también de la oxidación de las grasas, llega NAD reducido, portador de equivalentes reductores, que se va a oxidar, vean la flechita acá, se va a oxidar liberando NAD oxidado, más un protón, más el electrón que va a reducir a el primer transportador. Se reduce y se oxida. La coenzima se oxida y el transportador se reduce. Esa energía liberada, la energía libre en el instante en que sucede el proceso de óxido-reducción, en un instante, entonces esa energía libre va a permitir bombear protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranoso. Y así en forma sucesiva,
En el caso del FAD-H2 ingresa, digamos, tarde, no pasa por el primer transportador, no pasa por el complejo 1. El FAD-H2 deja, por razones termodinámicas, deja su electrón a nivel de la coenzima Q, se oxida y deja 2 protones que van a ser bombeados en el complejo 3 hacia el espacio intermembranoso. A su vez, la coenzima Q se oxida, permitiendo que se reduzca el siguiente transportador, permitiendo más bombeo de protones. El tercer complejo, o el citocromo B y C1, va a oxidarse y va a reducir al citocromo C móvil, que a su vez va a hacer lo mismo con el complejo 4 o citocromo oxidasa, liberándose 2 protones, no liberándose, bombeándose protones al espacio intermembranoso. Y finalmente, la presencia de oxígeno, aquí está escrito como media molécula, que es un átomo de oxígeno, que va a reaccionar con 2 protones y sus respectivos electrones, 2 protones y sus respectivos electrones para conformar una molécula de agua. ¿Qué ha permitido eso? Que la citocromo oxidasa se oxide. ¿Para qué? Para permitir que se reduzca con el siguiente electrón. Si no sucede eso, si tenemos anoxia o hipoxia por algún motivo, la cadena de transporte de electrones se para porque quedan reducidos todos estos elementos transportadores en la cadena. Y por lo tanto no hay producción de ATP y por lo tanto la célula sufre, por lo tanto el tejido sufre, como en el caso, por ejemplo, del infarto de miocardio, que por falta de irrigación sanguínea sufre este proceso. No miramos esto de acá, que no me parece muy didáctico. Aquí tenemos la misma imagen, solamente que tiene mayor información. Yo he colocado acá flavin mononucleótido, aquí está la ubiquinona o coenzima Q, aquí está en verde el citocromo B, C1, acá está escrito aquí abajo, el citocromo C, está escrito acá, y la citocromo oxidasa en azul. El proceso sigue siendo el mismo, las coenzimas se oxidan, permiten que se reduzca el transportador y este proceso va de uno en uno hasta que finalmente se produce una molécula de agua y permite que la citocromo oxidasa nuevamente oxidada reciba más electrones. En todos los sitios del complejo 1, complejo 3 y 4 se bombean protones gracias a la energía libre de cada proceso de óxido-reducción. Esa energía libre sirve para bombear protones al espacio intermembranoso, que acumula esa energía potencial, como en el caso de una batería de automóvil, para que luego fluya cuando se abre una compuerta en el complejo ATP sintetasa, una proteína compleja que deja ingresar, fluir, mejor dicho, protones, y esa energía va a permitir el giro, como si fuera un motor, prácticamente un motor biológico, ese giro que va a permitir la energía necesaria para que el ADP se una a fósforo inorgánico y se produzca ATP. Aquí les he puesto una batería de automóvil para que conozcan, los que no conocen, las chicas, esto es una batería, hace funcionar el carro, es una estructura que tiene adentro, todas estas cositas acá son placas de plomo, y aquí en café viene un aislante, que podría ser la membrana mitocondrial externa y la membrana mitocondrial interna al otro lado, membrana mitocondrial externa e interna. Y esta batería tiene ácido sulfúrico en agua, y el ácido sulfúrico se disocia liberando protones. Esos protones van a permitir que en el polo positivo y en el polo negativo existan diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial va a permitir el flujo. Cuando se conecta la batería, así sin conectar no pasa nada, cuando se conecta la batería,
permite el flujo de energía protónica y permite que se encienda la luz, que se encienda el motor. Prácticamente una mitocondria tiene ese funcionamiento en forma analógica. Tenemos una región donde se acumula la energía, en este caso protónica también, para permitir su funcionamiento cuando se conecta a través de un canal existente en el complejo ATP sintetasa. Vamos a hacer un resumen de lo que significa el mecanismo biológico de fosforilación oxidativa, indicando de que los procesos de óxido-reducción son procesos de ganancia y pérdida de energía. Entonces, básicamente es ganancia y pérdida de energía. Cuando alguien se reduce, alguien se oxida. Son procesos acoplados. La energía reside en los enlaces. La energía bioquímica pondremos. En los enlaces. Las moléculas. Esta energía de enlaces se basa pues en que existen en el núcleo protones y en órbita los electrones. Ok, entonces, en el mundo biológico, estos procesos de oxidorreducción o de transferencia de energía ocurren con la oxidación de los nutrientes, como la glucosa, los ácidos grasos, los aminoácidos. La intervención de enzimas reducidas, que son los transportadores, son segundos sustratos transportadores de energía. ¿Qué más? Glucólisis, ciclo del ácido cítrico, bioxidación de grasas, proporcionan las coenzimas a la cadena de transporte de electrones. Okay. Entonces tenemos el resumen de lo que significa la fosforilación de las sustancias que permiten la síntesis de ATP. Vamos a ver un par de imágenes, o de videos, perdón. Estamos viendo, ¿no? Hello. Sí, doctor. Gracias.
Aquí tenemos arriba el espacio intermembranoso para que nos ubiquemos y aquí abajo la matriz. El complejo 1, que es lo que hemos indicado que es FMN, la ubiquinona, citocromos B y C1, el citocromo C, que es el móvil, aquí en verdecito, y la citocromo oxidasa, complejo 4. Vemos entonces que están llegando las coenzimas reducidas que se van a oxidar. Podemos volver si quieren un poquito. Está llegando acá el NADH, aquí abajito dice NADH, y esto que está brillando en amarillo es la coenzima, y aquí en rojito, no sé si se logra ver, está representado el electrón. El electrón va a reducir a la coenzima Q mientras se están bombeando protones en blanco. Estas cosas que brillan acá son protones que se están bombeando al espacio intermolecular. Fíjense cómo gira, como si fuera un motor, esta parte móvil de la ATP sintetasa, proteína compleja. Está girando lentamente acá porque es una simulación, pero gira muy rápido. Gira como si pudiera decirles a ustedes para que se imaginen, así, gira, porque tiene que producir una cantidad ingente, muy grande de ATP para las necesidades de cada célula. Vemos esto más. Ese es un chileno que no se le entiende muy bien. Aquí este señor debería haber dicho de un hidrógeno iónico, más claramente de un protón, desde la matriz al espacio intermembranoso. La ubiquinona. Este es el citocromo C. Se transloca. Quiere indicar de que por cada electrón que es, por cada reducción, digamos, de los transportadores, se translocan, o sea, se intercambian protones. Un electrón reduce y permite la energía libre para que se bombeen los protones. En realidad no se transloca, sino hay un proceso de bombeo de electrones utilizando energía también. Ya, ya. Ok.
Si ustedes quieren, pueden explorar en YouTube, van a encontrar animaciones más interesantes que la que acabamos de ver. Existen en algunas células de algunos animales, como el ser humano recién nacido, y otros como el oso pardo, el oso blanco, el oso polar, y otros, proteínas especiales llamadas proteínas desacoplantes. Estas proteínas desacoplantes lo que hacen es virtualmente desacoplar la energía del transporte de protones con la producción de ATP. Todo este proceso, vamos a ver, esto está al revés, chicos. Vamos a fijar la imagen. Acá, este es el complejo 1 o FMN, aquí está la ubiquinona, aquí está el citocromos B, aquí está la citocromo oxidasa, está al revés esto que vamos a hacer. Y aquí está el último paso, que es la formación de agua. Ok. Fijando la imagen a la derecha, nada más. En azul, lo normal que ocurre es de que el transporte de los electrones hasta el oxígeno bombea protones al espacio intermembranoso. Pero esta proteína, ahora nos vemos acá en rojo, llamada uncoupling protein o proteína desacoplante, lo que hace es al revés, es una especie de canal abierto que devuelve los protones del espacio intermembranoso a la matriz mitocondrial. Entonces, la ATP sintetasa no va a tener protones. ¿Para qué? Para que sintetice ATP. Este paso está bloqueado, está impedido, porque no va a haber protones que permitan ese proceso. Entonces vamos a bloquear físicamente esto con esto. Esto está bloqueado, no hay. ¿Por qué? Porque tampoco hay porque no hay la suficiente cantidad de protones, porque estos protones están siendo devueltos hacia la matriz mitocondrial. ¿Cuál es el objeto de que existan estas proteínas? En el ser humano, cuando nacen los bebés, nacen con lo que se llama la grasa parda, el tejido pardo, que se ubica fundamentalmente en la región postero inferior del cuello, como una especie de pequeña jibita, jorobita, que es una grasa parda que tiene una gran cantidad de mitocondrias, en las cuales hay en la membrana mitocondrial interna esta proteína desacoplante, que permite que la cadena continúe, no separa la cadena de transporte de electrones, continúa funcionando porque sigue llegando a esta mitocondria con enzimas reducidas provenientes de la energía que se libera por la oxidación de las grasas, de los lípidos de la grasa parda, de esta reserva, y permite entonces seguir funcionando la cadena, pero no permite la síntesis de ATP porque el gradiente de protones es constantemente anulado por el retorno de los protones hacia la matriz mitocondrial. ¿Para qué sirve la grasa parda? Para que la cadena de transporte de electrones funcione y en cada proceso de oxidación, reducción, se libere energía y parte de esa energía, como energía libre, va a ser expresada como calor y permite que los bebés mantengan una temperatura estable en condiciones en que todavía no regulan bien la temperatura. Los bebés recién nacidos hasta dentro de unos meses no tienen desarrollado adecuadamente la capacidad de regular la temperatura. Permite la sobrevivencia de los niños. En condiciones difíciles, en condiciones de regiones de mucho frío, va a garantizar que este bebé mantenga la temperatura. Aquí podemos observar también la misma imagen, tal vez está mejor acá. La cadena de transporte de electrones sigue funcionando porque siguen llegando coenzimas reducidas, pero no va a haber el gradiente para que la ATP sintetasa pueda sintetizar ATP, porque esta
uncoupling protein va a devolver los protones al espacio intermembranoso. Existen varios tipos de proteínas desacoplantes en el ser humano. Esta es la que acabamos de describir. Está presente en la membrana mitocondrial interna del tejido pardo en recién nacidos. También en los osos y otros animales que hibernan, y la función es producir calor. Hay una otra forma, hay un otro tipo de UCP que se presenta en varios tejidos, tejido adiposo, estimula el consumo de oxígeno y disminuye el efecto del ion superóxido, cumpliendo un papel antioxidante. En investigación todavía. Y también la UCP3 en investigación podría estar relacionado a la pérdida o ganancia de peso, porque significa oxidación de las grasas en grado mayor o en grado menor, y es una proteína desacoplante que está relacionada a la leptina, a la adiponectina, a la resistina y al neuropéptido Y, que son moléculas relacionadas a la regulación del peso, a la regulación de las reservas de lípidos en los adipocitos y a la sensibilidad de la insulina. Adicionalmente, tenemos venenos de la cadena de transporte de electrones. El 2,4-dinitrofenol es un precursor de explosivos. Como la nitroglicerina y otros. Entonces, este 2,4-dinitrofenol se ha utilizado y se sigue utilizando, y se descubrió este efecto en la cadena de transporte de electrones cuando en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial las mujeres reemplazaron a los varones en las fábricas de explosivos para que el ser humano se mate eficientemente, y notaron que bajaban de peso muy rápidamente. En una semana, en 10 días, bajaban de peso, y que tenían hipertermia. Entonces, ahora se sabe que el 2,4-dinitrofenol, aquí falta L, esto es precursor, es una molécula que atraviesa, lipofílica, atraviesa muy bien las membranas, esta cualidad lipofílica que hacía que las trabajadoras, manipulando estas sustancias sin protección adecuada, perdían de peso. ¿Por qué? Porque el 2,4-dinitrofenol fija protones en el espacio intermembranoso y los devuelve hacia la matriz. Fija protones y vuelve al espacio intermembranoso, fija protones y vuelve a la matriz de una forma muy rápida, anulando el gradiente protónico e impidiendo así que la mitocondria produzca el ATP necesario y suficiente, y obligando a que continúe funcionando la cadena de transporte de electrones, digamos, entre comillas, como desesperada, porque no hay suficiente ATP, y obligando a la oxidación de las grasas en gran cantidad, grandes procesos de oxidación para proporcionar las coenzimas suficientes para mantener funcionando la cadena de transporte de electrones, que está siendo frenada, digamos, en su capacidad de producir ATP. Eso hacía entonces de que las personas que manipulaban estas sustancias perdieran peso muy rápidamente, y en algunas circunstancias se utilizó como un fármaco para perder peso. Pero el problema que tiene es que esta pérdida tan rápida de peso condiciona elevaciones muy grandes de la temperatura, y muchas mujeres, muchas personas murieron con hipertermia. Transporta protones
el espacio. Ahí está. El cianuro es otro veneno que se ha empleado mucho durante la Segunda Guerra Mundial para matar judíos. El cianuro envenena a la citocromo oxidasa. Y con eso uno puede entender cómo se mataba antes a la gente haciendo respirar cianuro e impidiendo entonces que se sintetice ATP. El monóxido de carbono también, aparte de envenenar a la hemoglobina, también envenena a la citocromo oxidasa. Es una representación del cianuro, carbono, nitrógeno e hidrógeno. Con todo esto podemos aterrizar un poco para hablar de lo que es el infarto agudo de miocardio, que es un proceso en el cual una persona que ha tenido a lo largo de su vida, generalmente, casi la mayoría de los casos, que ha tenido a lo largo de su vida un estilo de vida y una dieta no muy adecuados y que ha ido influyendo en el depósito de grasa, de lípidos, de fosfolípidos, de colesterol, de calcio, en sus arterias en general y en especial a las arterias coronarias, cerebrales, esplácnicas, haciendo entonces que en el interior se acumule estas sustancias conformando placas que obstruyen en mayor o menor medida el flujo sanguíneo y que en algún momento pueden desprenderse, ya sea por el tabaquismo que produce vasoconstricción o por la hipertensión, drogas como las anfetaminas que aumentan la presión arterial, la frecuencia cardíaca, el estrés mismo, todo ello condicionaría que en algún momento aumente el flujo, hayan turbulencias, se desprenda una placa y inicie un proceso de coagulación sanguínea que eventualmente liberará el coágulo e irá a obstruir una parte más angosta de alguna rama coronaria, produciendo entonces la ausencia de flujo sanguíneo, la ausencia de oxígeno y el fenómeno que acabamos de ver, la falta de producción de ATP con la muerte del tejido, en mayor o menor grado dependiendo del grosor y de la magnitud de la obstrucción, del trombo que se forma en alguna parte. Entonces, este fenómeno podemos visualizarlo acá a lo largo de la vida, una arteria coronaria normal, una arteria ya con la formación de ateromas en forma moderada y una arteria obstruida hasta el 85% con estas placas, con estos ateromas. ¿Qué podemos hacer como médicos? Bueno, ahora por lo menos vamos a saber que sabemos que el músculo cardíaco tendrá diverso grado de dificultad para proveer lo normal en cuanto a riego sanguíneo. ¿Qué más? Una de las medidas, una vez que uno tiene el diagnóstico claro de lo que le pasa al paciente y estamos seguros de que es un infarto, entonces lo primero que hay que hacer es sedar a darle analgésicos, porque el dolor del infarto de miocardio es muy intenso, es un dolor con sensación de muerte. Y sedantes, debido a que debemos evitar que la persona que está muy asustada libera adrenalina y esa adrenalina haga trabajar al corazón inadecuadamente justo cuando necesita reposar.
¿Qué más se puede hacer? La aspirina es un antiagregante plaquetario. Impide la formación de tromboxanos. Impide que las plaquetas fabriquen tromboxanos. X, que son las citocinas que van a iniciar el proceso de coagulación sanguínea. Al año verán ustedes de que hay más de un antiagregante, hay otros que tienen otro mecanismo de acción diferente al de la aspirina, que es la inhibición de la ciclooxigenasa. Anticoagulantes como la heparina y derivados son diferentes a los antiagregantes. Trombolíticos como el activador tisular del plasminógeno, alteplasa, que tienen la función de degradar el trombo que se ha formado, o la estreptocinasa proveniente de los estreptococos, una enzima que degrada con gran eficiencia la fibrina. Otros tratamientos, otras medidas adicionales verán ustedes al año en semiología. Muy bien, muchachos, hemos acabado. Hasta luego. Buen día. Chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor.